En manifestaciones efectuadas por el Superintendente de Salud, que a todas luces se salen de un contexto lógico, advierte, diría que amenaza frente a los embargos en procesos ejecutivos de las cuentas de las EPS o IPS, a los jueces y a las IPS. Esto es producto del desconocimiento no solo del sector salud, sino del sistema judicial, lo que lo lleva por un afán de protagonismo a lanzar amenazas vedadas. Pero la realidad es otra, y para ponerlo en contexto, le diremos, la naturaleza parafiscal y la destinación específica que tiene el recurso de la seguridad social, en el marco de lo previsto en el literal B del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, se maneja en cuenta maestra. Tiene un carácter inembargable, toda vez que su destinación específica, la cual es financiar el servicio de salud, no se ha agotado, ya que se considera que esa destinación e inembargabilidad culmina cuando el recurso ingresa a las arcas del prestador proveniente de la venta de servicios. En este orden de ideas, los recursos pueden ser embargados, pero la carga de la prueba corresponda a la entidad para demostrar que esos recursos embargados pertenecen a los denominados inembargables, por ser del Sistema General de Participaciones. Artículo 2. Decreto 1101 de 2007. Si bien se ha señalado una línea normativa y jurisprudencial frente a la inembargabilidad de los recursos de la salud, apoyada por circulares de la Procuraduría y Contraloría, no se puede desconocer, se han formulado distintos pronunciamientos referentes a las excepciones a dicha regla, la cual, si bien actúa como un principio, no tiene carácter absoluto, ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-313 de 2014, la cual estudió la constitucionalidad de la Ley 1751 de 2015. Lo siguiente. No pueden perderse de vista los otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que la norma cuestionada acepta la imposición de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales, ARIEM. Podrán imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva empresa territorial. Y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica. En ese mismo, la Corte Constitucional, en sentencia C-566 de 2003, trazó la línea jurisprudencial sobre la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones. La Corte señaló que dicho principio de inembargabilidad es aplicable solamente en el entendido que, cuando se trate de sentencias judiciales, las funciones competentes deben adoptar las medidas conducentes al pago de las mismas dentro de los plazos establecidos en las leyes, siendo posible la ejecución 18 meses después de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Asimismo que no existe justificación objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por lo que los créditos a cargo del Estado, bien que sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la ley y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar proceso de ejecución, con embargo de recursos del presupuesto, en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos, y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. El legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el presupuesto general de la Nación. Pero ante la necesidad de amortizar esta cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.
La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral, con miras de efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. La segunda regla de excepciones tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Y la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del presupuesto general de la Nación se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.